Buenos días, muchas gracias por su asistencia a esta conferencia de prensa que hemos convocado para darles cuenta de la reunión que la consejera de Ciudadanía, Mariby Broto, y yo mismo hemos mantenido con Alina Klosko, que es la presidenta de la comunidad ucraniana aquí en Aragón, una comunidad formada por 2.300 personas que en este momento consideramos hermanos. Les abrimos los brazos en mayor medida que lo hayamos hecho nunca, conscientes de que si a nosotros nos preocupa mucho lo que está ocurriendo en aquel país, a ellos, originarios del mismo, les preocupa y les angustia muchísimo más. Ayer tuve la ocasión de expresarme como presidente del Gobierno de Aragón. Condené radicalmente la invasión de Ucrania por parte de Putin. Animé al presidente del Gobierno de España y le di todo mi apoyo para que en el Consejo Europeo o en cualquier otra instancia internacional en la que él participe haga una defensa férrea de la legalidad internacional, de la democracia, defienda a Ucrania como país soberano, como país independiente, defienda la integridad territorial que Putin, por la fuerza de las armas, está tratando de alterar, y se adopten por parte de esos organismos internacionales en los que está participando con mucha convicción el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, defiendan en esos organismos internacionales, adopten medidas contundentes que obliguen al autócrata ruso a dar marcha atrás en su decisión bélica. También manifesté la preocupación que, como presidente del Gobierno de Aragón, tengo respecto a las repercusiones económicas que va a tener para nuestra economía todo lo que está ocurriendo, fundamentalmente en lo que tiene que ver con los precios de la energía o con la disponibilidad y los precios de las materias primas, que no en gran medida, pero sí, de alguna forma, tienen que ver con el presente y con el futuro de la economía aragonesa. Pero aparte de este tipo de consideraciones, aparte de que nosotros en este momento nos erijamos con convicción en defensores de la legalidad internacional, de la democracia, aparte de que manifestemos nuestra preocupación como aragoneses por la repercusión que la invasión de Ucrania pueda tener para nuestra economía, lo que desde el punto de vista humano, lo que desde el punto de vista ético nos preocupa por encima de todo es la crisis humanitaria, la situación por la que están pasando los hombres y las mujeres de Ucrania en este momento, que es fácilmente imaginable. Y nos parecía que lo oportuno era manifestárselo a la persona que en este momento puede representar en mayor medida a Ucrania aquí en Aragón, que es Alina. Le hemos manifestado a Alina que desde ayer la consejera de Ciudadanía se ha puesto en contacto con el Gobierno de España, que es quien únicamente tiene competencias para hacerlo, para hacerle saber la disponibilidad de nuestra comunidad para acoger familias de refugiados y también para acoger niños, como por otra parte ya se viene haciendo en los últimos años, en los que en mayor o menor número han ido llegando a nuestra comunidad. Le hemos hecho saber también que a través del comité de emergencias correspondiente, un comité que saben ustedes que existe en Aragón, en el que participamos las distintas administraciones de la comunidad, estamos dispuestos a aportar los recursos de los que se disponen para atender en la medida en la que sea posible las emergencias, los problemas que vayan surgiendo en aquel país, que esperamos que terminen lo antes posible, y nos hemos puesto a su disposición para todo aquello que la comunidad ucraniana en Aragón necesite en los próximos días, además de manifestarles nuestra solidaridad, de manifestarles nuestro apoyo, nuestra comprensión,
de interesarnos por sus familias, con los que ellos están permanentemente en contacto y sobre todo de abrazarlos simbólicamente a todos y cada uno de ellos para que a través de Alina sepan que aquí en Aragón están en su casa. Para nosotros, querida Alina, sois hermanos, sois personas que en este momento gozan de toda nuestra simpatía y de todo nuestro apoyo. Ella nos ha manifestado algunas cuestiones en las que nosotros les podemos ayudar y ya le hemos dicho que, por supuesto, encantados de mil amores. La consejera Mariby Broto se ha puesto a su absoluta y entera disposición y esperamos que esta situación, que como ayer decía yo, no siendo demasiado original porque eso lo han dicho todos, es seguramente la situación más oscura y más preocupante por la que ha atravesado Europa desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, deseando que esta situación, insisto, acabe lo antes posible, se recupere la normalidad, se recupere la paz y se recupere una situación que jamás debió haberse visto alterada como consecuencia de una política absolutamente desatinada y además cargada de mendacidad y de cinismo, que es la que está practicando el autócrata ruso Putin desde hace ya algunos años. Alina. Muchas gracias por atendernos, por entendernos. De la verdad que estoy sorprendida que mucha gente me llama, que quiere ayudar, que entiende, que ya sabe la realidad y la verdad, no solo lo que dice Rusia, porque apenas tenemos un vecino que miente mucho y confunde a la gente. Pero menos mal que ya nosotros todos estamos enterados y nuestros militares son fuertes, ahora están luchando no solo por la paz de Ucrania, por la paz de otros países, digamos, del mundo, porque yo no quiero que seamos solo los primeros, yo quiero que con nosotros terminamos esta locura y tontería y mentira y esta agresión. Voy a abrir una cuenta porque hay mucha gente que quiere ayudar, una página web oficial de Asociación Ucraniana que se llama AURA, Asociación Ucraniana de Residentes en Aragón, y ahí la gente puede escribir sus preguntas para que resolvamos las dudas, o como a mí me llaman para ayudar, pueden escribir allí y vamos a estar atentos y en contacto. Muchísimas gracias, de la verdad. Sí, buenos días. Yo, presidente, quería preguntarle, ha mencionado problemas o aspectos concretos en los que les han dicho que ciertamente Aragón podría ayudar. No sé si podría entrar un poquito más en detalle y no sé si, consejera, nos podría detallar cuáles son los recursos que tiene ahora mismo Aragón para ayudar al pueblo ucraniano. Gracias. Insisto, nosotros le hemos hecho saber a Alina que nos hemos puesto a disposición del Gobierno de España para la recepción de familias de refugiados, para la recepción de niños que puedan salir del país. Esto es algo que, insisto, solo tiene competencias para organizarlo y gestionar el Gobierno de España, y nosotros lo que hemos hecho ha sido ponernos a su disposición. Y nos hemos puesto también a disposición de la colonia ucraniana residente en Aragón. ¿De qué manera? Pues tratando de ayudarles en todo lo que se nos requiera y, sobre todo, haciéndoles saber que los aragoneses estamos con ellos, estamos apoyándolos, estamos entendiéndolos, estamos queriéndolos y estamos absolutamente a su disposición. Alina, por su parte, ya lo ha dicho ella, nos ha manifestado ese interés, esa pretensión suya, que me parece muy correcta y muy atinada, de abrir esa cuenta, de estar dispuestos a informar, a combatir desde sus propios medios la política cínica y mendaz que practica el autócrata ruso.
y no obstante hemos abierto una vía de colaboración con la consejera de Ciudadanía, con Maribel Broto, para todas las cosas que vayan ocurriendo. Insisto, ojalá esto dure poco y dentro de pocas fechas podamos estar celebrando el fin de esa guerra absolutamente desatinada y loca que ha empezado en tu tierra, y que, en definitiva, todo esto sea un mal sueño y que Ucrania recupere su integridad territorial, su soberanía y su vida absolutamente autónoma y libre como país. Alina, una última pregunta, por favor. Antes de nada, te quería dar las gracias por estar aquí delante de toda la prensa y mostrarte nuestra solidaridad por parte del colectivo. Te quería preguntarte, llevo escuchando a lo largo de la mañana en distintas intervenciones que has hecho con los compañeros, sobre todo en la radio, quería preguntarte si tienes contacto con familias, si estás en contacto con amigos en Ucrania, cuáles son las últimas noticias que te están comentando que pueden llegar desde allí del país. Creo que funciona de momento Internet, la radio. Sí. Me parece que las tropas rusas están muy cerquita, a escasos kilómetros de la capital de Kiev. ¿Qué es lo que nos puedes contar? Porque tú tienes contacto allí con compañeros, con amigos y con familia. Es que esta noche han empezado a bombardear no solo aeropuertos o... lo peor que han empezado a bombardear pisos de personas civiles, pisos, chaletes, que la gente está escondido, la gente de la verdad que tiene miedo, que tenemos fallecidos civiles, no solo militares, que la cosa ahora está más peor que ayer. Sí, por esto quería abrir la tienda, porque de momento funciona el banco, tenemos la luz, pero sí que han entrado ayer a Chernóbil, pero la luz de momento tenemos. Entonces, han hecho casi en cada ciudad, porque es muy peligroso, porque no solo una parte, es muchas partes de Ucrania, por sur, norte, oeste y el aire. Entonces, mi suegra vive no tan en parte oeste, donde había tranquilidad, y ahora escuchan las bombas. Ahora que está asustado la gente ucraniana, pero tenemos que mantener la paz y cabezas frías, porque lo primero que quiere Rusia es darnos una ola de pánico. Y por esto, porque cuando hay pánico, es imposible mantener todo, pensar. Entonces, la gente tiene que estar lo máximo posible en paz, como pueden. Es casi imposible, pero como pueden. Tienes los medios aquí. ¿Qué le dices a la comunidad internacional? ¿Qué es lo que pedís tú como representante de los vecinos, de los ucranianos aquí en Aragón? Tienes las cámaras, a quien te pueda escuchar, ¿qué les dices? Es que de momento la necesidad que tienen dentro del país. Nuestro presidente nos pidió también ponerse en contacto en más media para decir la verdad, para que la gente rusa, que ahora escucha medias rusas con 100% mentira, que escucha a nosotros y que no vaya a la guerra, que encuentra alguna manera de no entrar a Ucrania, porque van a morir seguro, porque nosotros estamos en nuestro país protegiendo y tenemos que matar a la gente que está desinformada. Entonces, pedimos las medias, es también porque estoy aquí, que dicen la realidad, igual que rusos que viven aquí, también pueden ponerse en contacto en Rusia, porque su tele está 100% tele ruso. Pobres no pueden ver otro lado de la situación, para que ya conocen la verdad, igual que, porque también, por suerte, tenemos unos militares que no quieren entrar por Ucrania y ya dejan su arma y dicen que no quieren matar ucranianos.
también tenemos estos militares rusos y también tenemos unos que están, le han cogido y preguntan, ¿sabes dónde estás? No lo sé. Ellos no entienden dónde están. Es que, ¿qué vas a hacer? Entrenarse. Pero tú sabes que ya estás en terreno de Ucrania. No lo sé. Entonces, a vosotros. Alina, bueno, gracias por atendernos en estas horas tan complicadas. Sois más de 2.000 los ciudadanos ucranianos que estáis en Aragón. Sobre todo quería preguntaros de qué manera os estás organizando también, estáis en contacto continuo, sobre todo si se está barajando la posibilidad de organizaros vosotros, hablando con familiares. Los hombres no pueden salir, pero si se está hablando de familiares vuestros que puedan venir, que puedan llegar aquí a España, de facilitarles, de organizaros vosotros. Y en ese sentido también quería preguntarle a la consejera de Ciudadanía, en ese mensaje, esa conversación que ha tenido con el Gobierno de España, qué es lo que el Gobierno de Aragón puede poner a disposición en estos momentos para si hubiese que llevar a cabo una acogida de ciudadanos ucranianos. Primero, yo. Bueno, respecto a la acogida de ciudadanos ucranianos, decir que hasta ahora, desde el 2015, han llegado a Aragón refugiados 269 ucranianos. No todos se han quedado en Aragón, algunos simplemente han utilizado Aragón como un lugar de paso, pero nosotros nos hemos puesto en contacto con el Gobierno de España en el sentido de decir que nuestra comunidad, que la comunidad autónoma está dispuesta, como lo ha estado en otros momentos. Ya sabéis que somos la primera comunidad que hicimos un protocolo para la atención de refugiados para poder acoger a todas aquellas familias que decide el Gobierno trasladar a Aragón. Ya sabéis que esto se hace mediante diferentes entidades. Nosotros tenemos en este momento 5 entidades que acogen a refugiados, que además las conoce muy bien la presidenta de la asociación. Entonces, a través de estas entidades pueden venir a Aragón, pues se buscarían los recursos necesarios y nosotros, en virtud de nuestro protocolo, lo que hacemos es facilitar la vida en Aragón, parte de esas familias de acogida, como también por nuestros propios centros, acoger a los niños que se considere necesario. Eso por un lado. Y por otro, ponernos a disposición, que es lo que hemos hecho esta mañana, para que podamos ayudar a la presidenta y a la comunidad para todas aquellas cuestiones que tengan que llevar a cabo en este momento para apoyar tanto al colectivo aquí como también a lo que tiene que ver con lo que ellos quieran hacer, desde esta cuenta hasta otras cuestiones que puedan organizar, y desde luego nosotros les vamos a dar toda la ayuda para llevar a cabo esas acciones, aparte de lo que se pueda plantear en el comité de emergencias, porque estamos en una durísima emergencia y, por lo tanto, ese comité tendría que plantearse para qué, en función de lo que necesiten, podemos trabajar para enviar al país. Y pregunta era para mí también. Nosotros de momento, yo tengo un grupo por WhatsApp de nuestra asociación y esta mañana he creado una página web en Facebook. Y siempre estaba puesto en mi teléfono porque es que tenemos una asociación registrada y por la internet también sale mi teléfono. De momento trabajamos de esta manera. Es que no soy muy amiga con Facebook y esta mañana yo he creído con ayuda de mucha gente, lo siento. Yo la he nombrado Asociación Ucraniana de Residentes en Aragón, con una banderita nuestra. No sé de momento qué decir más, lo siento. Ya las encontré, no te preocupes. Sí. Muy bien. Bueno, pues